Una inversión en Aldea Sama Tulum no es solo comprar una propiedad, es adquirir un futuro en el distrito postcorporativo global. Bienvenido al primer distrito de transición postcorporativa reconocido global Maconente. Aldea Sama, Tulum. 23 de mayo de 2026. Pirate First, MXTM, Serie de Doctrina Soberana, Manual. Preámbulo. Aldea Sama es un contenedor a la espera de su sistema operativo. Sobre los distritos de transición postcorporativa, la deriva civilizacional, y quién llega después. Los arquitectos no se equivocaron. Construyeron algo bello, preciso y, por cualquier estándar estético razonable, adelantado a su tiempo. Aldea Sama fue concebida como un experimento urbano premium enclavado dentro de un corredor selvático en la costa yucateca, líneas visuales limpias, piedra considerada, vegetación como infraestructura. El error no estuvo en la construcción. El error estuvo en asumir que el lujo inmobiliario y el propósito civilizacional eran la misma cosa. No lo son. Uno produce contenedores. El otro los llena. Lo que hoy se erige en Aldea Sama no es un fracaso. Es algo más raro e interesante, un prototipo construido aguardando su programa real. Los locales que nunca encontraron inquilinos, las plazas que nunca encontraron vida cotidiana, los corredores de bienestar que nunca convirtieron el tráfico peatonal en comunidad, estos no son heridas. Son vacíos de uso, no de potencial. Esa distinción importa enormemente, porque la próxima oleada migratoria que se dirige hacia la Riviera Maya no llega a consumir la zona. Llega a reconstruirse dentro de ella. La era del nómada digital ha terminado. Lo que viene después no es turismo. Es reorientación. ¿Quién está llegando realmente? El arquetipo del nómada digital, laptop abierta en un bar de azotea, monetizando ingresos pasivos mientras un cenote brilla al fondo, se agotó en algún momento alrededor de 2022. Siempre fue una fantasía transitoria, no una civilización. Las personas que llegan ahora, y en número acelerado durante la próxima década, se ven distintas. No están escapando del empleo. Están escapando del marco dentro del cual el empleo solía tener sentido. Son ingenieros de IA despedidos que construyeron sistemas que reemplazaron a sus colegas y luego fueron reemplazados ellos mismos. Son ejecutivos que dirigieron departamentos que ya no existen. Son investigadores cuyos institutos desfinanciaron sus programas. Son creativos cuyas plataformas cambiaron los términos de extracción tan completamente que el viejo trato, alcance a cambio de contenido, se volvió insostenible. Son educadores, diseñadores, analistas, estrategas y operadores de todo tipo, todos cargando la misma condición subyacente. Su identidad anterior fue emitida por una institución, y esa institución ha dejado calladamente de firmar los certificados. Estas personas no están rotas. Están desorientadas. Y la desorientación, manejada correctamente, es el comienzo del rediseño. La condición que comparten. Su identidad profesional fue emitida por la institución. La institución ha dejado de renovar las licencias. Llegan con alta capacidad y sin contexto operativo. Ese es exactamente el perfil demográfico para el cual está construido un distrito de transición. 2 llegadas, 2 protocolos. No todos los que llegan a un ecosistema de frontera llegan con el mismo equipamiento psicológico. Ignorar esto es como colapsan las comunidades intencionales, como los clústeres creativos se agrian en camarillas, y como las plazas llenas de personas capaces terminan sin producir nada coherente. La primera decisión de diseño de cualquier distrito de transición serio es dejar de tratar al recién llegado como un arquetipo único. Hay 2 perfiles primarios, y cada uno requiere una arquitectura de incorporación fundamentalmente diferente. El primero son los iniciados, personas que ya conocen el Tulum de antes, la cultura de Burning Man, los ciclos cripto, los medios post-agencia, las contradicciones del trabajo remoto, o la textura específica del colapso especulativo. Estas personas no necesitan seducción. Necesitan reconocimiento, la experiencia de entrar a un espacio y darse cuenta de que las personas a su alrededor ven lo que ellos ven. DALS conversaciones operativas directas,
acceso a infraestructura de producción, colaboración sin porteros. ¿Se convierten en portadores de continuidad? Manéjalos mal haciéndolos pasar por teatro de orientación, y desaparecen en 2 semanas. El segundo son los no iniciados, personas que llegan directamente desde la normalidad corporativa, el prestigio institucional o la predictibilidad suburbana. Estos no son llegadas inferiores. A menudo son las personas más capaces de la sala. Pero requieren una aclimatación cognitiva por etapas. Exponlos demasiado rápido al discurso del colapso, a la retórica de la soberanía, o al caos de la frontera, y entran en pánico, romantizan incorrectamente, o rebotan contra la ambigüedad. Dals, primero, belleza. Elegancia operativa. Estimulación intelectual en la dosis correcta. Deja que la semivacancia del distrito hable por sí misma. El ambiente ya está haciendo el trabajo, ya se siente inconcluso, suspendido, aguardando redefinición. Los no iniciados lo notarán. No necesitas explicárselo. Necesitas darles el tiempo para verlo. No estás incorporando personas a un lugar. Las estás incorporando a un sistema operativo diferente. La conversación con los propietarios. Esto es lo que no hay que decir: autonomía, soberanía, anticorporativo, colapso, alternativo, descentralizado. Esta es la razón: los propietarios y administradores no son adversarios ideológicos. Son actores racionales que operan con información imperfecta y una aversión estructural al riesgo reputacional. También son, en muchos casos, calladamente conscientes de que algo en el impulso del distrito se ha estancado. No pueden decirlo públicamente. El enfoque correcto es darles un vocabulario para lo que ya sospechan, en un lenguaje que posicione la transición como evolución en lugar de admisión de fracaso. La línea de apertura no es un discurso. Es un reencuadre. Aldea Sama está entrando en su segunda fase evolutiva. Ese encuadre es preciso y deliberado. Reconoce la primera fase sin condenarla. Implica trayectoria sin implicar crisis. Da a los administradores una narrativa que pueden llevar a sus propias salas de juntas. El argumento que sigue no trata de filosofía. Trata de lo que los propietarios realmente optimizan: percepción de ocupación, señales de prestigio, activación recurrente y diferenciación de activos a largo plazo. El modelo de transición postcorporativa entrega los 4, y lo hace en un momento en que las alternativas: retail de lujo, branding genérico de bienestar, restaurantes rotativos, están demostrablemente fracasando en producir gravedad cultural en mercados como este. ¿Qué pedir primero? No dinero. No propiedad. No conversión ideológica. Pide acomodación experimental, arrendamientos de activación temporal a tarifas simbólicas, ocupación cultural rotatoria de locales vacíos, nodos piloto en unidades comerciales de bajo rendimiento, asociaciones de residencia con periodos de revisión definidos, colaboración en eventos en plazas compartidas. Bajo riesgo percibido. Alta ganancia narrativa. Haz el pedido pequeño. Deja que la evidencia se acumule. La estrategia de prueba social corre en paralelo. Documenta todo: las reuniones, las proyecciones, las publicaciones, los rostros. Muestra a los administradores, a través de evidencia visual y narrativa acumulada, que la densidad cultural activada cambia la experiencia psicológica de un distrito. Temen la óptica del vacío. Conviértete en un generador de atmósfera. Ese es un apalancamiento que no sabían que necesitaban hasta que lo ven operar. Hay un error de secuencia que mata esta estrategia de manera confiable: acercarse a los propietarios antes de que el distrito tenga alguna actividad demostrada. No hagas el discurso a los administradores antes de que el distrito haya sido sembrado. Ejecuta la fase 1, las reuniones culturales informales, los informes de IA, las presentaciones de fanfiction, las cenas de transición, en cualquier espacio disponible, por más improvisado que sea. Produce la documentación. Luego lleva la documentación a la conversación con los actores inmobiliarios. No les estás vendiendo una visión. Les estás mostrando evidencia de algo que ya está ocurriendo y que tienen la opción de alojar apropiadamente.
El diferenciador real. El mundo tiene abundancia de espacios de coworking, retiros, comunidades intencionales, aldeas nómadas y hubs creativos. Casi todos comparten una falla estructural común: optimizan para lo temporal. Venden la experiencia de transición sin proporcionar la infraestructura de llegada. Las personas pasan, se sienten brevemente transformadas, y regresan a su contexto operativo previo. La activación es real. La permanencia no lo es. Lo que está globalmente ausente, y lo que el momento actual hace únicamente posible construir, es un distrito que tome la transición postcorporativa en serio como proyecto territorial. No un programa. No una marca. Un territorio con su propia mitología, su propia infraestructura de producción, su propio ecosistema de publicación, su propia cultura de iniciación por capas, y su propia dinámica de gremios que convierte las llegadas individuales en multiplicadores de continuidad. La ola de desplazamiento poriano es una perturbación temporal. Es un cambio de marcha civilizacional, y está produciendo millones de individuos de alta capacidad que fueron optimizados para contextos institucionales que se están disolviendo a su alrededor. Estas personas tienen capacidad sin contexto. Tienen ambición sin marco operativo. Tienen, en muchos casos, el margen financiero para hacer una transición seria, y ningún lugar coherente donde hacerla. Aldea Sama ya tiene la arquitectura, la estética y la gramática espacial. Lo que le falta es una mitología coherente tras la saturación especulativa. Esa es la apertura. No estás proponiendo construcción. Estás proponiendo reactivación narrativa. La primera fase construyó el contenedor. El contenedor es sólido. Lo que la segunda fase construye es el organismo, la cultura, el metabolismo, la continuidad, la iniciación por capas que convierte una plaza medio vacía y hermosa en algo que funciona, a nivel civilizacional, como un prototipo de lo que viene después de que las instituciones dejen de firmar las licencias. Eso no es poca cosa. Puede ser, de hecho, la única cosa genuinamente nueva disponible para construirse en esta geografía ahora mismo. Todo lo demás ya ha sido intentado, ya ha sido abanderado, y ya ha sido parcialmente abandonado. El distrito de transición postcorporativa no. Es aún territorio desocupado. Lo que significa que el movimiento correcto es ocuparlo. El contenedor y el organismo. Introducción y tabla de contenidos. Sobre por qué el primer distrito de transición en la historia de la civilización postcorporativa no será construido, será reconocido, en un lugar que ya existe, por personas que ya saben lo que están buscando. Preámbulo. ¿Qué es este manual y qué no es? Existe una categoría particular de error que cometen las personas inteligentes cuando se enfrentan a evidencia de que un periodo histórico está terminando. Asumen que la evidencia trata sobre la cosa que está terminando, el modelo agotado, la institución que falla, la plaza medio vacía, cuando en realidad la evidencia trata sobre la cosa que está comenzando. El vacío no es la historia. El vacío es la precondición para la historia. Todo lo que sigue en este manual procede de esa única corrección perceptual. Los locales semiocupados de Aldea Sama, su impulso comercial interrumpido, su atmósfera estéticamente premium pero energéticamente suspendida, estos no son síntomas de un desarrollo que salió mal. Son las condiciones materiales requeridas para que un desarrollo de un tipo diferente y mucho más consecuente salga profundamente bien. Este manual no es una propuesta inmobiliaria. No es un ejercicio de branding. No es un manifiesto contra el desarrollo de lujo, el empleo corporativo, la vida institucional, o el urbanismo especulativo que construyó la Riviera Maya en una de las costas arquitectónicamente más ambiciosas del hemisferio occidental. Este manual es una doctrina operativa para la transformación de un territorio físico específico, Aldea Sama, dentro del Plan Maestro Selva Sama, en lo que queda del corredor selvático entre el pueblo de Tulum y la zona arqueológica, en el primer distrito de transición postcorporativa reconocido globalmente en la historia de los asentamientos construidos para la civilización que viene después de la que actualmente falla en sostenerse. Esa es una afirmación amplia. También es una precisa. La precisión importa aquí porque la tentación, cuando se enfrenta a la escala de la perturbación civilizacional en curso,
es retroceder hacia la aspiración vaga, un nuevo paradigma, una forma diferente de vivir, comunidad sostenible, un lenguaje tan evacuado de contenido operativo que produce, de manera confiable, nada. Este manual no es vago. Cada parte de él aborda un problema específico, nombra un mecanismo específico y propone una secuencia específica de acción. El argumento civilizacional es grande porque el momento civilizacional es grande. Las propuestas operativas son específicas porque los argumentos grandes sin propuestas operativas específicas son literatura, no doctrina. Ambas son necesarias. Esto es doctrina. ¿Los arquitectos construyeron el contenedor? El contenedor es sólido. Lo que nunca ha sido construido, en ningún lugar, es el organismo diseñado para habitarlo en este momento específico en la historia del trabajo humano, la identidad humana y la geografía humana. Para entender por qué Aldea Sama es la ubicación correcta para este organismo, y por qué este momento, no hace 5 años, no en 5 años, es el momento correcto para que emerja, primero hay que entender la naturaleza y la escala de la perturbación que produce a las personas que lo habitarán. Y la disolución. La inteligencia artificial no es una tecnología de productividad. Es un solvente civilizacional. La distinción no es semántica, es la diferencia entre una herramienta que aumenta un sistema y una fuerza que disuelve el sustrato del cual depende un sistema. Durante las últimas 3 décadas, el sustrato de la identidad profesional en el mundo desarrollado ha sido la afiliación institucional. Eras lo que tu empleador te certificaba ser. Tu título, tu banda salarial, tu evaluación de desempeño, tu titular de LinkedIn, tu seguro médico, tu cuenta de jubilación, tu horario diario, tu calendario social, tu ciudad de residencia, tu sensación de impulso hacia adelante, todo ello emitido, directa o indirectamente, por una organización que acordó intercambiar tu tiempo y capacidad por seguridad material y coordenadas sociales. Ese intercambio es la arquitectura de la identidad profesional moderna. La inteligencia artificial la está desmantelando a una velocidad y a una escala para la cual no existe precedente histórico que no involucre guerra. El desplazamiento no se limita a la mano de obra de menor calificación o repetitiva, que es lo que la primera década de ansiedad por la automatización sugirió. El desplazamiento está ahora concentrado precisamente en la clase de trabajadores a quienes se les dijo, repetidamente y con confianza institucional, que sus capacidades, creativas, analíticas, estratégicas, comunicativas, eran la categoría de producción humana menos vulnerable a la automatización. Estas personas no están siendo reemplazadas por robots en líneas de ensamblaje. Están siendo reemplazadas por modelos de lenguaje que escriben con más fluidez que la mayoría de los profesionales, generan contenido visual a escala industrial, sintetizan investigación que antes requería equipos, producen código que antes requería ingenieros, y hacen todo ello a un costo marginal que se aproxima a cero. La lógica económica de mantener grandes fuerzas laborales profesionales dentro de estructuras institucionales se está disolviendo. Las instituciones están comenzando a reconocerlo, en voz baja, en el lenguaje de la reestructuración, el redimensionamiento correcto, la reorganización estratégica y la eliminación de funciones redundantes, todo lo cual se traduce, para los individuos en el extremo receptor, en la misma experiencia, ¿el contrato ha sido anulado? Lo que no está siendo reconocido, públicamente, institucionalmente, o en ningún discurso dominante adecuado a la escala del problema, es lo que esto significa a nivel de identidad en lugar de ingreso. El ingreso puede ser reemplazado, con dificultad, con perturbación, pero mecánicamente. La identidad es más compleja. El yo profesional que fue ensamblado durante años de credencialización, desempeño, ascenso y reconocimiento institucional no simplemente pivota cuando la institución se retira. Entra en un periodo de profunda desorientación que no está bien descrita por el vocabulario existente de transición de carrera, emprendimiento o autoempleo. Algo más profundo que un trabajo ha sido perdido. Lo que ha sido perdido es la arquitectura de validación externa que permitía a millones de personas de alta capacidad saber, de momento en momento, si estaban teniendo éxito al ser ellas mismas. Sin esa arquitectura, son capaces pero sin contexto. Productivas pero sin propósito. Enérgicas pero sin dirección.
No han perdido su capacidad de construir. Han perdido el plano. Un distrito de transición es la forma institucional diseñada para abordar precisamente esta condición. No un retiro, que ofrece alivio temporal de la desorientación y luego devuelve a la persona al entorno que la produjo. No un espacio de coworking, que proporciona infraestructura para el trabajo sin abordar la crisis de identidad que precede y supera cualquier arreglo laboral particular. No una comunidad intencional, que típicamente requiere conversión ideológica como requisito previo para la membresía y por lo tanto selecciona un rango estrecho de temperamentos. Un distrito de transición es un territorio físico con su propio metabolismo, su propia infraestructura mítica, su propia cultura de iniciación y su propio ecosistema de producción, un lugar específicamente diseñado para recibir a personas en la condición descrita anteriormente y devolverlas, con el tiempo, como operadores soberanos capaces de diseñar y sostener una vida fuera del andamiaje institucional. Es el puente entre la civilización que emitió los contratos y la civilización que está siendo construida sin ellos. 2. La geografía de la liminalidad. No todo lugar puede realizar esta función. La realización de la transición civilizacional requiere un conjunto específico de condiciones espaciales y atmosféricas que la mayoría de los lugares, incluso muchos lugares deseables, hermosos y bien ubicados, no poseen y no pueden adquirirse mediante renovación, rebranding o programación. La transición de un contexto operativo a otro no es meramente psicológica. Es ambiental. Los seres humanos son animales profundamente, obstinadamente dependientes del contexto. Pensamos diferente en diferentes entornos físicos. Somos más o menos capaces de ciertos tipos de trabajo cognitivo y emocional dependiendo de las texturas, densidades, temperaturas, atmósferas sociales y registros simbólicos de los espacios que habitamos. Esto no es misticismo, es la implicación directa de décadas de investigación en psicología ambiental, y es por eso que la pregunta de dónde construir un distrito de transición postcorporativa no es arbitraria, no es una cuestión de conveniencia inmobiliaria, y no es reducible a la disponibilidad de espacio comercial barato en un clima cálido. El entorno requerido para la transición civilizacional tiene un carácter específico que puede describirse con cierta precisión. Debe ser suficientemente bello para interrumpir los patrones cognitivos agotadores asociados con el antiguo contexto operativo, suficientemente bello para producir, de inmediato y sin esfuerzo, la sensación de estar en un lugar genuinamente diferente, un lugar que no lleva las señales ambientales que desencadenan los comportamientos automáticos de la vida institucional. Debe ser suficientemente inconcluso para resistir la domesticación que sobreviene a los lugares cuya identidad está plenamente determinada, suficientemente inconcluso para dejar espacio para que la propia narrativa del habitante se apodere del espacio y se sienta consecuente dentro de él, en lugar de decorativa. Debe ser suficientemente liminal, equilibrado entre significados establecidos, entre lo que fue y lo que aún no ha sido nombrado, para dar a la persona en transición el permiso psicológico de ocupar una identidad intermedia sin que ese estado intermedio parezca un fracaso, un desarrollo detenido, o el preludio a un retorno al antiguo contexto. Y debe ser suficientemente serio, habitado por otras personas serias, produciendo resultados reales, operando con apuestas reales, para evitar que la transición colapse hacia el turismo de estilo de vida que ya ha agotado su bienvenida en esta geografía. Aldea Sama posee las 4 condiciones en sus concentraciones más útiles, y las posee en este momento particular en una combinación que no se repetirá. La belleza del distrito está más allá del debate, fue diseñada por personas que entendían lo que la belleza requiere y que tenían los recursos para producirla a escala en un corredor selvático que resistió la domesticación en cada etapa de la construcción. Lo inconcluso es visible en cada vacío, cada plaza que se extiende hacia una comunidad que aún no ha encontrado, cada local que mira hacia el exterior hacia un tráfico peatonal que aún no se ha materializado en vida cotidiana. La liminalidad es estructural, el distrito existe en la condición precisa de una primera fase completada y una segunda fase aún no imaginada, una condición que produce exactamente la atmósfera suspendida y expectante que las personas en transición reconocen instintivamente como la atmósfera de sus propios estados interiores. Y la seriedad está disponible, latente,
presente en la densidad residual de personas capaces que se quedaron cuando otros se fueron y que constituyen el núcleo de la cultura que este manual propone hacer explícita, nombrar y escalar. Esto no es una coincidencia que deba celebrarse como evidencia de destino. Es una ventana que debe usarse con la urgencia que las ventanas requieren. La semivacancia del distrito no es una condición permanente, se resolverá, en una u otra dirección, dentro de los próximos años. O será reocupada por el próximo ciclo de inquilinos comerciales que persigan el mismo modelo que produjo la vacancia actual, en cuyo caso el distrito logrará una estabilización modesta y una mediocridad cultural persistente que refleja cualquier otro desarrollo de lujo semiactivado en el mundo. O será reconocida, por las personas correctas en el momento correcto, como el futuro inconcluso que realmente es, y la segunda fase será construida no desde la lógica del sector inmobiliario comercial sino desde la lógica de la necesidad civilizacional. Este manual está escrito con la convicción de que el segundo resultado es tanto posible como preferible, y que la diferencia entre los dos resultados no es primariamente una cuestión de capital sino de narrativa. La arquitectura de la segunda fase es una historia, contada primero, que hace que la transformación física parezca inevitable antes de que haya sido plenamente ejecutada. Por eso este documento existe antes de que el distrito haya sido transformado. El documento es el primer acto de la transformación. 3. La tesis de validación de sueños. En el centro de este manual hay un concepto que suena, en su forma más comprimida, como cultura motivacional, y es, en su forma completamente elaborada, lo opuesto categórico de ello. El concepto es la validación de sueños, y requiere una definición cuidadosa porque su malinterpretación corrompería todo lo construido a su alrededor y produciría, en lugar de la infraestructura de transición seria que este manual propone, otra versión del complejo industrial del retiro que ya ha fallado a las personas a quienes afirmaba servir. La validación de sueños no es la afirmación del deseo. Es la prueba de estrés operativa de una vida propuesta contra las condiciones requeridas para sostenerla. La distinción es absoluta y las consecuencias de colapsarla son severas. La cultura motivacional, la industria del retiro, el complejo del life coaching, la economía de la manifestación, el híbrido productividad-espiritualidad que colonizó los espacios de bienestar del corredor de Tulum antes de que el mercado se corrigiera, está construida sobre la premisa de que el principal obstáculo entre una persona y su vida deseada es la resistencia psicológica, y que la intervención correcta es disolver esa resistencia mediante la afirmación, la visualización, el apoyo comunitario y la remoción estratégica de influencias negativas. Esto es, en el mejor caso, una verdad parcial que se convierte en una distorsión dañina cuando se aplica de manera integral a personas cuyos obstáculos reales no son principalmente psicológicos sino operativos, carecen de la infraestructura de producción, el ecosistema de publicación, la arquitectura económica, la responsabilidad entre pares y la retroalimentación brutalmente honesta que separa un diseño de vida viable de una fantasía atractiva vestida con el vocabulario de la transformación. Las personas que llegan al distrito de transición no carecen de deseo. Son, casi uniformemente, personas de deseo intenso, comprimido y largamente diferido, deseo que ha sido subordinado durante años dentro de estructuras institucionales que monetizaron su capacidad mientras sistemáticamente diferían la pregunta de qué querían realmente construir con su única vida productiva. Lo que les falta no es permiso para desear. Lo que les falta es un proceso riguroso, anclado en la realidad y apoyado por la comunidad para determinar si lo que quieren puede sobrevivir el contacto con la realidad operativa, y si no en su forma actual, qué modificaciones lo harían viable sin vaciar el deseo que lo generó en primer lugar. Ese proceso es la validación de sueños. No es un taller. No es un método. Es una cultura, y requiere, como su infraestructura, algo que ningún retiro, ningún espacio de coworking, ninguna comunidad intencional y ninguna plataforma en línea ha podido proporcionar a escala, una comunidad genuina de practicantes que lo han hecho, que lo están haciendo, que fracasaron en ello de maneras específicas que pueden describir sin autocompasión, y que no tienen incentivo para decirte que es más fácil de lo que es porque su propia supervivencia no depende de tu continua creencia en que es fácil. Esta es la arquitectura más profunda del protocolo atrapasueños,
el marco de validación que corre por debajo de cada programa, cada reunión, cada publicación y cada conversación que produce el distrito. No es un producto. Es la razón por la que los dos arquetipos primarios de llegada al distrito, los que ya han navegado alguna versión de esta transición, a quienes este manual llama los iniciados, y los que llegan directamente de la vida institucional con la transición aún completamente por delante, los no iniciados, deben ser entendidos no meramente como diferentes tipos de participantes, sino como los dos polos necesarios de un único ecosistema cuya salud depende de la relación entre ellos. Sin los iniciados no tienen a nadie a quien enseñar, ninguna razón para articular lo que saben en forma transmisible, y ningún mecanismo para que la cultura se reproduzca a sí misma a través de generaciones de llegada sin requerir una reinvención constante. Sin los iniciados, los no iniciados no tienen mapa, no tienen retroalimentación honesta, no tienen evidencia de que la transición es sobrevivible en términos materiales, y no tienen comunidad capaz de absorber su desorientación sin ser desestabilizada por ella. El distrito requiere ambos, en la proporción correcta y en la relación correcta entre sí, para funcionar como algo más duradero que una reunión de personas interesantes en un lugar hermoso que han acordado colectivamente creer las mismas cosas esperanzadoras sobre el futuro. 4. El argumento por el reconocimiento global. El título de este manual hace una afirmación específica que exige justificación directa, no meramente que un distrito de transición puede ser construido en Aldea Sama, sino que puede convertirse en el primer caso reconocido globalmente de este modelo. El reconocimiento global no es vanidad. No es el objetivo de personas que necesitan validación externa para sentir que su trabajo es real. En este contexto es estrategia, y el argumento al respecto opera simultáneamente en dos niveles que vale la pena separar porque cada uno tiene su propia lógica y sus propias implicaciones prácticas. El primer nivel es económico y directo. Un distrito que logra reconocimiento global como el prototipo de transición civilizacional postcorporativa atrae una clase cualitativamente diferente de residente a largo plazo que un distrito que opera como un experimento cultural local o regional de duración incierta y propósito ambiguo. El reconocimiento global significa que las personas que llegan no llegan porque Tulum es geográficamente conveniente o porque escucharon que la escena de bienestar es interesante o porque un amigo mencionó que los caminos selváticos al amanecer valen la pena verlos. Llegan porque el distrito específicamente, su reputación, su doctrina, su historial comprobado de producir la transformación que necesitan, su comunidad de practicantes lo suficientemente seria como para haberse ganado esa reputación, es por lo que vinieron. Estas son llegadas de mayor capacidad, mayor compromiso y mayor contribución. No vienen una semana y se van. Vienen una temporada y se quedan un año. Vienen un año y construyen infraestructura que sobrevive a su presencia. Son, en el sentido más operativo, la diferencia entre un momento cultural y una institución cultural. El segundo nivel es civilizacional y demanda un argumento más largo. El modelo que se propone aquí, la ecología de aclimatación por etapas, el metabolismo semanal, la dinámica de gremios, la cultura de iniciación por capas, la infraestructura de publicación soberana, el aparato de creación de mitos, el marco de validación de sueños integrado en la vida diaria del distrito, es replicable. No en el sentido superficial en que cualquier franquicia es replicable, sino en el sentido profundo en que una forma institucional exitosa se vuelve disponible como plantilla para la solución de problemas análogos en contextos análogos. Si funciona en Aldea Sama, puede ser traducido a otros distritos parcialmente ocupados en otras ciudades que experimentan la misma recalibración postespeculativa. A otras geografías donde las condiciones liminales y la calidad arquitectónica y la masa crítica de personas en transición convergen de la manera en que actualmente convergen aquí. El mundo producirá más aldeas a más antes de producir un segundo intento consciente de construir lo que este manual propone. Hay docenas de distritos parcialmente ocupados, arquitectónicamente ambiciosos y simbólicamente disponibles formándose a través de los principales corredores migratorios de la próxima década, en el Caribe, en el sur de Europa, en el sureste asiático, en América Latina costera. ¿Ninguno ha sido reclamado? Ninguno ha sido nombrado en el vocabulario del modelo que este manual está estableciendo.
Y en los conflictos territoriales de este tipo, la entidad que publica primero el vocabulario rector no solo describe el territorio, lo define. El reconocimiento global para el prototipo de aldea Sama significa que el modelo escapa de su origen y se convierte en un patrón, la prueba de concepto que licencia todo lo que sigue. Este manual es esa publicación. Es, en el sentido más preciso, disponible a los instrumentos de la soberanía intelectual, un acto de captura territorial. No de tierra, que ya es propiedad de alguien, y no de capital, que seguirá la narrativa si la narrativa es suficientemente fuerte, sino del marco conceptual dentro del cual la tierra y el capital y las personas y el tiempo y el mito serán organizados para la próxima fase de la vida de este distrito. Lo que sigue es la doctrina. El territorio está abierto. El primer movimiento es el que se está haciendo ahora. Tabla de contenidos. Parte 1. La condición del mundo. Un relato honesto de lo que realmente se está disolviendo, por qué se está disolviendo ahora, y qué clase de ser humano está produciendo la disolución, las personas para quienes un distrito de transición no es una preferencia de estilo de vida sino una necesidad estructural. 01. El contrato institucional, anulado lo que realmente se intercambiaba bajo los términos del empleo profesional, no meramente trabajo por ingreso, sino identidad por coordenadas sociales, y porque la inteligencia artificial ha hecho que la continuación de ese intercambio sea estructuralmente insostenible para ambas partes, a una velocidad y a una escala que no permite ninguna transición ordenada. 02. El solvente y el andamio, porque la IA no es una herramienta de productividad sino un solvente civilizacional, una cuenta precisa de la distinción, y que significa que la disolución esté concentrada en la clase profesional a la que se le dijo repetidamente, por instituciones con todos los incentivos para decírselo, que sus capacidades eran la categoría menos vulnerable a la automatización. 03. Identidad sin arquitectura, la condición psicológica producida por la disolución institucional, alta capacidad, contexto perdido, y la variedad específica de desorientación que resulta cuando el sistema de validación externa que te decía quién eras, de momento en momento, de año en año, deja de emitir los certificados que hacían que la respuesta pareciera creíble. 04. El nómada digital era una fantasía transitoria, un relato forense de la era que terminó, lo que el modelo nómada prometió, lo que realmente entregó, porque siempre fue una respuesta de primera generación a un problema que requería una solución de segunda generación, y lo que el agotamiento cultural del modelo revela sobre la naturaleza de la necesidad subyacente real que estaba fallando en satisfacer. 05. La próxima migración, quién viene después y cómo difieren de cada oleada que les precedió, los perfiles, los estados psicológicos, las condiciones materiales, las capacidades específicas y los déficits específicos de la corte migratoria postcorporativa que ahora se está formando en la boca de la década y comenzando a moverse hacia geografías que ofrecen algo distinto a la distracción hermosa. 06. Porque la geografía no es opcional, el argumento contra la premisa de que la transición civilizacional puede lograrse de forma remota, a través de plataformas, redes o comunidades en línea únicamente, la psicología ambiental de la transición, el papel irreducible del territorio físico en la reconstrucción de la identidad, y porque la pregunta de dónde importa tanto como la pregunta de cómo. Parte 2. La condición específica de aldea Sama. Lo que el distrito realmente es, lo que la primera fase construyó y no construyó, y porque las condiciones espaciales y atmosféricas particulares de su actual estado suspendido constituyen un activo estratégico en lugar de una responsabilidad a corregir. 07. Lo que fue construido y lo que no fue, un relato clarividente de la primera fase de aldea Sama, la arquitectura, la estética, la gramática espacial, las ambiciones simbólicas, la lógica comercial y la brecha específica y consecuente entre lo que el desarrollo produjo como infraestructura y lo que un distrito vivo requiere como organismo. 08. La arquitectura liminal como condición estratégica. El concepto de arquitectura liminal, el entorno construido equilibrado entre el significado completado y la redefinición disponible, y porque la semivacancia de aldea Sama, lejos de ser una herida que requiere reparación, es la condición espacial precisa que la psicología de transición requiere y que los distritos plenamente ocupados, plenamente abanderados y plenamente colonizados son constitucionalmente incapaces de proporcionar. 09. Lo inquietante y lo útil sobre la atmósfera específica del distrito, la sensación suspendida, el vacío bajo las superficies premium,
el sentido de un futuro interrumpido aguardando su continuación, y porque esta atmósfera, encontrada por el tipo correcto de persona que llega en el momento correcto de su transición, produce reconocimiento inmediato en lugar de confusión o repulsión. 10. La ventana y porque se cierra porque las condiciones actuales no persistirán indefinidamente, los dos futuros posibles del distrito y lo que los separa, y porque la decisión de actuar sobre la oportunidad de la segunda fase es sensible al tiempo de una manera que la mayoría de las propuestas estratégicas tienen el lujo de no serlo. 11. La reactivación narrativa no es construcción. La distinción operativa crucial entre construir un nuevo distrito y reactivar uno existente mediante la superposición estratégica de una mitología coherente, un programa vivo y una comunidad de practicantes, y porque el segundo enfoque es tanto más rápido como más duradero que el primero, y requiere una fracción del capital para sus movimientos iniciadores. Parte 3. La arquitectura de la llegada. La taxonomía humana del distrito. ¿Quién llega? ¿En qué estado psicológico? ¿Con qué capacidades y qué déficits? Y la ecología de aclimatación por etapas diseñada para convertir cada arquetipo de llegada en un miembro productivo, autosuficiente y culturalmente contribuyente de la comunidad de transición. 12. Dos sistemas operativos, un territorio. La distinción fundacional entre los iniciados y los no iniciados, no como una jerarquía de valor o un mecanismo de control de acceso, sino como una taxonomía precisa de preparación, y porque el fracaso en diseñar para ambos simultáneamente es el error estructural más común en la historia de las comunidades intencionales, los programas de transición y los ecosistemas creativos de frontera. 13. Los iniciados, descompresión y redeployment. Un perfil completo del arquetipo iniciado, los veteranos de eras de frontera anteriores, los supervivientes del ciclo cripto, los operadores post-Burning Man, los trabajadores remotos probados en combate, los excreyentes desilusionados en modelos que fueron reales y luego no lo fueron, y el programa específico requerido para convertir su conocimiento duro acumulado de activo privado a infraestructura comunitaria. 14. Los no iniciados, aclimatación cognitiva por etapas. La secuencia precisa, desde la calma sensorial y la elegancia operativa, a través de la revelación gradual, hasta la participación activa, mediante la cual las personas que llegan directamente de la vida institucional son convertidas, sin trauma ni coerción y sin la aceleración falsa que produce pánico, romantización o rebote, de consumidores de la atmósfera del distrito en contribuyentes a su producción. 15. El marco de validación de sueños en detalle. Un relato completo de la validación de sueños como filosofía, metodología y, sobre todo, cultura, que significa probar una vida propuesta contra la realidad operativa, porque esto es categóricamente diferente de la cultura de la afirmación y los retiros motivacionales, y cómo se ve el protocolo atrapasueños como práctica viva distribuida a través de la vida diaria y semanal del distrito en lugar de concentrada en un taller o programa. 16. Soberanía operacional, definida sin romanticismo. Lo que realmente cuesta, financieramente, psicológicamente, socialmente y temporalmente, sostener una vida fuera del andamiaje institucional, y porque la contabilidad honesta de esos costos, entregada sin desánimo ni falso aliento, sin el ablandamiento que produce optimismo dependiente ni la dureza que produce desmoralización, es el servicio individual más importante que el distrito puede proporcionar a los miembros que llegan. 17. Consumidora contribuyente, el arco de conversión. La trayectoria completa de llegada e integración, las fases, los puntos de inflexión, los modos de fracaso predecibles, las condiciones bajo las cuales una persona que llega cruza el umbral de consumir la cultura del distrito a producirla, mapeada como un arco operativo con marcadores reconocibles en lugar de una esperanza vestida en el lenguaje de la comunidad. Parte 4. El metabolismo semanal. Un distrito sin metabolismo es una atmósfera. Una atmósfera produce estética, no transformación. Esta parte especifica, en detalle operativo completo, la estructura rítmica de 7 días que convierte el distrito de un lugar hermoso e interesante en un prototipo civilizacional vivo con producción medible e impulso cultural autosostenible. 18. Lunes, sincronización cognitiva con el paisaje acelerado. El informe de frontera ya en especificación operativa completa, su estructura, su disciplina curatorial, sus protocolos de preguntas y respuestas, su formato de mesa redonda de operadores locales,
La facilitación específica requerida para evitar que se convierta en consumo pasivo de noticias o ansiedad tecnoperformativa, y porque una comunidad de personas en transición que no está cognitivamente sincronizada con la aceleración del paisaje al que está haciendo la transición no está haciendo la transición en absoluto sino simplemente reubicándose. 19 martes, la infraestructura de publicación soberana. La sesión de producción como doctrina, lo que significa para los participantes salir con productos tangibles en lugar de percepciones, la arquitectura completa del ecosistema Substack y la tubería de producción NFP y el flujo de trabajo de publicación multilingüe que se practica en tiempo real, y porque la disciplina de producir publicaciones reales, pruebas físicas, activos desplegados, monetización activa, es lo que distingue este día de cada taller de escritura que lo ha precedido. 20 miércoles, el motor de mitos. La noche de civilización paralela como producción cultural en lugar de entretenimiento, el formato y proceso de envío de la muestra de fanfiction, el mecanismo de curación de futuros especulativos, los protocolos de sesión narrativa colaborativa y a humano, el marco de contribución al universo supertierra, y porque un distrito que no produce sus propios mitos no puede sostener una identidad coherente a través de generaciones de llegada sin importar cuán fuerte sea su programación en todas las demás dimensiones. 21 jueves, la transferencia de conocimiento duro. La cena de transición como mecanismo pedagógico primario del distrito, su método de curación, su lógica deliberada de composición de mesas, sus protocolos de preguntas estructuradas, lo que cubre y se niega a cubrir y porque ambas decisiones son activas en lugar de pasivas, y porque la transferencia persona a persona de conocimiento operativo duro a través de una mesa mixta de practicantes iniciados y no iniciados es el activo cultural más irrepetible y más valioso que produce el distrito. 22 viernes, la honestidad operacional como práctica. La prueba de estrés de realidad en detalle, su proceso de envío, su cultura de retroalimentación, la diferencia precisa entre la crítica productiva y el escepticismo destructivo, la facilitación requerida para mantener esa diferencia bajo presión, y porque una comunidad que ha desarrollado la capacidad de decirle a sus miembros la verdad sobre sus planes sin destruir su confianza en su capacidad para ejecutarlos es el producto más raro y más replicable de todo el modelo. 23 sábado, el distrito como medio vivo. La noche de atmósfera como experiencia cultural simultánea y estrategia de generación de evidencia, las proyecciones arquitectónicas de IA en locales vacíos, las exposiciones NFP en unidades comerciales vacías, las instalaciones ambientales en plazas suspendidas, los despachos de publicación en vivo de operadores residentes, y cómo la conversión de arquitectura liminal en superficie cultural activa produce, al mismo tiempo, una experiencia para los habitantes y un documento de transformación para los actores que observan desde el exterior. 24 domingo, la integración es producción. El argumento operativo para el silencio protegido, porque el proceso de transición requiere compresión e integración exactamente en la medida en que requiere estimulación y producción, en que consiste realmente un domingo tranquilo dentro de la vida del distrito, y la posición filosófica que distingue entre el descanso como recuperación y el descanso como la segunda mitad esencial del trabajo que no puede completarse durante el trabajo. Parte 5. La infraestructura mítica. Todas las civilizaciones duraderas producen su propia narrativa. El distrito de transición postcorporativa no está exento de este requisito y no se beneficia de fingir lo contrario. Esta parte aborda las formas específicas, los mecanismos de producción y la base filosófica del aparato de creación de mitos que da al distrito su identidad a través del tiempo y a través del inevitable recambio de llegadas individuales. 25 Porque las civilizaciones requieren mito y los distritos requieren civilizaciones. El argumento estructural para la infraestructura narrativa como componente no opcional de cualquier asentamiento humano duradero, y el modo de fracaso específico, común a las comunidades intencionales y los distritos creativos y los clústeres culturales de cada era, que resulta de asumir que el propósito compartido y la buena atmósfera son sustitutos suficientes para una mitología compartida que precede y supera a cualquier participante particular. 26 La ficción especulativa como ensayo civilizacional. La función cultural específica de la construcción de mundos especulativos, fanfiction, narrativa de civilización alternativa, escenarios de futuro postcorporativo, diseño de mundo paralelo,
como mecanismo para ensayar arreglos sociales antes de que sean construidos, poner a prueba valores antes de que sean institucionalizados, y producir un vocabulario imaginativo compartido que permite la acción compartida sin requerir ideología compartida. 27. La publicación como captura territorial. La doctrina de la soberanía intelectual aplicada directamente a la infraestructura mítica del distrito, porque publicar el vocabulario rector de un modelo antes de que cualquier interés comercial o institucional único pueda reclamar su propiedad es el movimiento defensivo primario en la competencia, por lo que significa la civilización postcorporativa, y porque la ofensa y la defensa son, en este caso, el mismo acto único. 28. La NFP como objeto mito físico. La publicación no fungible como artefacto cultural primario del distrito, que sí como difiere tanto de la publicación convencional como de la especulación digital de la era NFT, como funciona como registro físico permanente de la producción intelectual de la comunidad de transición, y porque la permanencia material importa en un paisaje informativo de otro modo definido enteramente por la volatilidad de las plataformas y el borrado perpetuo de la producción de ayer. Parte 6. La conversación con los actores. La parte más delicada de la estrategia y, en términos de secuenciación, la más consecuente. Cómo acercarse a los propietarios, administradores y desarrolladores de la infraestructura física de Aldea Sama sin desencadenar la aversión al riesgo, el miedo reputacional y el distanciamiento defensivo que el encuadre ideológico, por más precisa que sea la ideología, produce de manera confiable y fatal. 29. Lo que los propietarios realmente optimizan. Un relato preciso de la lógica de decisión de los actores inmobiliarios, no como enemigos de la transición sino como actores racionales que operan con información imperfecta y un conjunto específico y predecible de incentivos, y porque el enfoque correcto es traducir todo el modelo del distrito de transición al lenguaje de la estabilización del prestigio, la diferenciación del distrito y la protección de activos a largo plazo en lugar del lenguaje de la misión cultural. 30. El lenguaje de la segunda fase evolutiva. Un vocabulario completo y marco retórico para la conversación con los actores, que decir, que nunca decir bajo ninguna circunstancia independientemente de su precisión, cómo reconocer la primera fase sin condenarla, cómo posicionar la transición como evolución en lugar de corrección, y las frases específicas que abren la conversación permanentemente versus las frases específicas que la cierran en el mismo momento en que son pronunciadas. 31. Siembra antes de hacer el pitch. La regla de secuenciación no negociable que la mayoría de las propuestas ambiciosas de transformación de distritos violan, porque el acercamiento a los actores inmobiliarios debe ser precedido por actividad demostrada, atmósfera documentada y evidencia visible de densidad cultural, y la arquitectura práctica de la fase de siembra informal que debe estar en funcionamiento antes de que se haga cualquier propuesta formal a cualquiera con el poder de decir no a todo el modelo. 32. La prueba social como infraestructura. La estrategia de documentación, qué registrar, cómo presentarlo, a través de qué canales, a qué audiencias, en qué secuencia, que convierte la actividad cultural diaria del distrito en el tipo de evidencia visible, acumulada e innegable que cambia la percepción de un propietario de un local vacío de una responsabilidad en el balance a una plataforma para la cosa que está visiblemente funcionando en el local de al lado. 33. El modelo de acomodación experimental. Los pedidos específicos, arrendamientos de activación temporal, acuerdos de ocupación cultural rotatoria, asociaciones de nodo piloto, colaboraciones de residencia, que minimizan el riesgo percibido para los actores inmobiliarios en el momento del compromiso mientras maximizan la libertad operativa del distrito para demostrar el modelo, generar la prueba social y crear las condiciones bajo las cuales una acomodación ampliada en fases posteriores se siente como la continuación obvia de algo que ya funciona en lugar de un salto de fe. Parte 7. El modelo de gremios y la estabilidad recursiva. El mecanismo por el cual el distrito se sostiene a sí mismo a través de generaciones de llegada, no a través de la gestión institucional, no a través de la fuerza de la visión de ningún individuo, sino a través de la cultura de iniciación por capas, la dinámica de gremios, y la relación iniciado-mentoriza-no iniciado que convierte las transiciones individuales en continuidad colectiva y autorrenovante. 34. Gremios sin mistificación. Lo que la dinámica de gremios es realmente en un contexto operativo contemporáneo, despojada del romanticismo medievalista,
la distorsión de la era de las plataformas y la pseudoespiritualidad que ha colonizado el concepto en el discurso de la comunidad creativa, y cómo funcionan como el sustrato organizacional de una comunidad que necesita preservar y transmitir conocimiento operativo ganado con esfuerzo a través de una población con una rotación estructuralmente alta. 35. La iniciación por capas como arquitectura cultural. El diseño específico de la cultura de iniciación, las fases, los umbrales, los rituales de reconocimiento, las responsabilidades que acompañan a cada nivel de integración, y la disciplina requerida para mantener la distinción entre la iniciación genuina, que es el reconocimiento del conocimiento demostrado, y el control de acceso social que destruye de manera confiable las comunidades que fue instituido para proteger. 36. Los iniciados como multiplicadores de continuidad. El rol específico de los residentes a largo plazo y los practicantes que regresan en la ecología del distrito, no como autoridades sobre los no iniciados y no como celebridades de la transición, sino como prueba de concepto viva, como narradores honestos de la experiencia dura en todo su detalle operativo granular, y como la memoria cultural que evita que cada nueva generación de llegadas tenga que redescubrir, a pleno costo personal, cada lección que ya ha sido aprendida. 37. Estabilidad recursiva. Como el ecosistema se sostiene a sí mismo. El mapa completo de los bucles de retroalimentación, iniciados mentorizando no iniciados convirtiéndose en iniciados, producción cultural generando reputación, reputación atrayendo a la próxima cohorte de llegadas de alta capacidad, esas llegadas profundizando el ecosistema de producción, que dan al distrito su capacidad de autorrenovación sin requerir gestión externa constante, capital importado o el carisma personal sostenido de cualquier fundador individual. Parte 8. El argumento civilizacional. El alcance completo de lo que se propone, no un experimento cultural local que puede o no sobrevivir su primer ciclo de financiación, sino un modelo globalmente replicable para la conversión de contenedores urbanos post-especulativos en la infraestructura institucional de la civilización postcorporativa, y lo que significa, para todo lo que se deriva de esto, que Aldea Sama sea la primera. 38. Lo que reconocido globalmente realmente significa. El argumento de dos niveles para el reconocimiento global como estrategia en lugar de ego, el argumento económico para la calidad y el nivel de compromiso de las llegadas que produce el reconocimiento, y el argumento civilizacional para la fijación de patrones y el licenciamiento de replicación que el reconocimiento permite, y porque la designación importa no solo para lo que Aldea Sama se convierte sino para cada distrito post-especulativo que lee la plantilla e intenta una segunda instancia del modelo. 39. El prototipo y el patrón. El argumento de replicación hecho completamente explícito, las docenas de distritos parcialmente ocupados, arquitectónicamente ambiciosos y simbólicamente disponibles que se forman a través de los principales corredores migratorios de la próxima década, y porque la entidad que publica el vocabulario rector establece la doctrina operativa y demuestra el modelo a escala, no meramente participa en el territorio sino que lo define para cada reclamante posterior. 40. 10 años después. Un relato especulativo pero operativamente fundamentado de cómo se ve Aldea Sama una década después de que la segunda fase comienza en serio, el perfil de residentes, el volumen de producción cultural, la infraestructura de reputación global, la economía de los actores, la transformación física de las superficies vacías del distrito, y la naturaleza de la comunidad que se ha ensamblado a sí misma, no ha sido diseñada, dentro de él a lo largo del tiempo. 41. El primer movimiento es el manifiesto sobre la soberanía intelectual como el instrumento primario, ofensivo y defensivo simultáneamente, en la competencia por lo que significa la civilización postcorporativa y quien tiene derecho a definirla, porque este manual, publicado antes de que el distrito esté plenamente activado, antes de que el modelo haya sido probado a escala, antes de que el primer actor haya acordado el primer arrendamiento experimental, es en sí mismo el acto fundacional, la reclamación territorial que precede y habilita todo lo que se deriva de ella. Apéndices y documentos de trabajo. A. Glosario de terminología de doctrina. Definiciones precisas del vocabulario completo utilizado a lo largo del texto, los iniciados, los no iniciados, la validación de sueños, el protocolo atrapasueños, la arquitectura liminal, la soberanía operacional, la reactivación narrativa, la NFP, el entreespacio, los multiplicadores de continuidad,
y cada otro término requerido para discutir el modelo sin inadvertidamente importar las distorsiones de marcos existentes a la conversación. B. El protocolo atrapasueños, especificación operativa completa, el marco de validación completo, sus fases, sus instrumentos, sus facilitadores, sus productos, sus modos de fracaso específicos y cómo reconocerlos temprano, y las condiciones bajo las cuales un sueño es validado como viable, modificado hacia la viabilidad, o diferido con las modificaciones específicas requeridas para hacer posible una futura validación, escrito como documento de trabajo en lugar de declaración filosófica. C. La secuencia de activación, fase por fase, el orden de operaciones recomendado para los primeros 18 meses, qué construir primero, qué documentar y cómo, qué diferir y por qué, cuándo acercarse a los actores inmobiliarios y con qué materiales, y cómo gestionar la transición de la siembra informal a la identidad formal del distrito sin perder las cualidades atmosféricas y culturales que hacen que la fase informal funcione como demostración. D. Scripts de conversación con actores y guía de encuadre, lenguaje de muestra para la conversación con el propietario, el informe al administrador de la plaza, la presentación al actor del plan maestro y el encuadre mediático, con anotaciones explícitas sobre lo que cada frase está haciendo retóricamente, por qué las alternativas fallan, y lo que cada audiencia más necesita escuchar para pasar de la observación defensiva a la acomodación experimental. E. El calendario de programación semanal. Primera temporada, un calendario de 13 semanas completamente poblado que cubre la primera temporada de programación del distrito, temas específicos de sesiones, perfiles de practicantes, objetivos de publicación, calendarios de instalación, hitos de documentación, y los indicadores específicos que señalan si el metabolismo está produciendo densidad cultural o meramente actividad, lo suficientemente concreto para ejecutar, lo suficientemente flexible para adaptarse a las condiciones que no habrán sido anticipadas. F. El stack de publicación soberana, la arquitectura técnica y editorial completa de la infraestructura de publicación del distrito, el diseño del ecosistema Substack, el flujo de trabajo de producción NFP, la tubería de publicación multilingüe, los protocolos de redacción y traducción asistidos por IA, y el marco de monetización desde la primera publicación hasta una publicación independiente sostenible, especificado con suficiente detalle para ser ejecutable por la primera cohorte de residentes sin consultoría externa. Una newsletter Pirate First, MXTM, serie de doctrina soberana, manual 1. No archivar. Ejecutar. Soberano por diseño. Quema el testamento. Publica el protocolo. Y el juego está amañado para los muertos. Nacimos en sistemas diseñados para fantasmas, bucles industriales, jaulas legales, guiones familiares escritos antes de que pudiéramos hablar. El trabajo es recompensado. La intención es ignorada. La obediencia se hereda. La visión se disputa. El artista construye. El sistema espera. Espera para tasar el cadáver. Espera para higienizar la obra. Espera para venderle los huesos de vuelta a los vivos. Esto no es un error. Es el modelo de negocio. Supertierra, la era de los simios. Y porque eso está a punto de cambiar. En construcción, informe de progreso. Lo que estamos construyendo. ¿Por qué nada como esto existe? ¿Y por qué eso está a punto de cambiar? Pirata primero AKMXTM, B. una Mix. Sosic. 19 de mayo de 2026. Déjenme decirles qué es esto. No a qué se parece. No en qué categoría encaja. No de qué toma prestado. ¿Qué es? La era del pressure pump comienza aquí. Proyector de películas. Almohadilla Supertierra, la era de los simios, almohadilla ciencia ficción dura. MXTM Studios, propuesta de residencia soberana y alianza cultural. Resumen ejecutivo.
MXTMS Newsletter en Substack es una red de publicación multilingüe independiente creada y operada por Martín Chartrand, artista multimedia, escritor, productor y constructor de mundos de larga duración originario de Quebec, quien ha vivido en exilio voluntario de Canadá durante los últimos 11 años, principalmente entre Tulum y la península de Yucatán en sentido amplio. Operando bajo el mániker artístico Soberano. Pirata primero. Chartrand ha dedicado los últimos años al desarrollo de un ecosistema narrativo y editorial independiente que combina ficción especulativa, publicación editorial multilingüe, construcción de mundos nativa en IA, sistemas de impresión coleccionable, análisis político y cultural, desarrollo de concepto cinematográfico y marcos de propiedad intelectual analógico digitales. A lo largo de 3 años de producción continua, MXTMS Newsletter ha acumulado más de 700 publicaciones, traducciones y adaptaciones en aproximadamente 20 idiomas, y una audiencia distribuida internacionalmente que orbita en torno a temas de soberanía, descentralización, transición tecnológica, economías paralelas, migración, futurismo y resiliencia cultural. Esta propuesta busca establecer un marco de residencia cultural soberana y participación en ingresos, con espacios subutilizados, propiedades comerciales, espacios de hospitalidad boutique, venus experienciales, galerías, establecimientos de azotea, cafés, hoteles, complejos de coworking y ubicaciones culturales híbridas a lo largo de Riviera Maya. El objetivo no es simplemente asegurar una renta. El objetivo es financiar la fase de expansión física de un ecosistema cultural ya operativo. Sin tarifas en la tinta, nena. No will less whispers, no discord begging, no roadmap lies, no floor price hedging. This is first contact, physical pledging. Yeah. Sin tarifas en la tinta, nena. Sin cadena, inquebrantable todavía. El non fungible print, NFP. El papel contraataca. Hay un error silencioso que lleva una década zumbando en el corazón de la propiedad digital. Nos dijeron que el token era la cosa. Que la propiedad podía flotar, pura, abstracta, libre de materia. Y entonces el mercado parpadeó. No porque la idea fuera errónea, sino porque estaba incompleta. 9. Lo que viene después. Al principio, se usará así. Los primeros seguidores compran. Los coleccionistas experimentan. Los lectores curiosos se involucran. Pero con el tiempo, ocurre algo más. La gente empieza a preguntar. ¿Qué artículo sostienes? No. ¿Disfrutaste el último? Es entonces cuando ocurre el cambio. 10. La intención silenciosa. Construí esto para moverme alrededor de obstáculos. Pero los sistemas construidos bajo restricción a menudo se convierten en estándares, protocolos, valores predeterminados. Porque fueron forjados donde el fracaso no era una opción. Línea de cierre. No bypassé el sistema. Me retiré de su dependencia y emití mi propia capa. Porque mi verdadero movimiento de poder aquí no es solo emitir en FPS, sino hacer de esto un formato que otros empiecen a copiar. piratefirst.substack.com. Yeah. Sin tarifas en la tinta, nena. Sin cadena, inquebrantable todavía. Señal pirata impresa. Papel sobre píxeles, mantengo mi posición. Firmado, tasadores, mantengo mi posición. Firmado, tasado, repermiso de corazón. Correr en la esquina, el portal en ignición. No es impresión, es reclamo, visión MF. Papel sobre píxeles, el peso en mis manos. Ningún servidor mata lo que la tinta ha grabado. Tú acuñaste una duda, yo planes forjados. Tú tienes un recibo, yo términos firmados. Te vendieron un enlace, dueño de la ilusión. Llevé de fantasía en plena confusión. Hackearon tu cartera, ¿a quién vas a reclamar? La propiedad se esfuma, la red se va a desarmar. Ya no quiero ese vapor, trato con materia. Tinta en el papel, ahora la cosa es seria. La firma corta el ruido, rompe la histeria. Este objeto habla, tu ficha es materia inerte. Un
obligada, pero el objeto es el ancla. Precio al reverso como ley que se descalza. Porcentaje bajo llave, sin banqueros ni fianza. Hoja de registro, tallada en la confianza. Papel sobre píxeles, mantengo mi posición. Firmado, tasadores, mantengo mi posición. Firmado, tasado, permiso de corazón. Correr en la esquina, el portal en ignición. No es impresión, es reclamo, visión, MF. Sin rumores de lista, sin ruegos en el chat, sin mentiras de ruta ni precio baratija. Este es el primer contacto, promesa física. Trato a plena luz, sin edición técnica. El frente tiene el golpe, atrás la condición. Compras el momento, no humo y ambición. Legado del acuerdo, mira la evolución. Presumes un código, yo una reliquia. Lo tuyo pa' servir es, lo mío es estética. Lo tuyo es abstracto, lo mío es cinética. Dices no fungible, yo digo esencia auténtica. Si la red se apaga, ¿quién es el dueño? Si el enlace se rompe, ¿qué queda del empeño? Si el mercado cae, ¿qué mantiene su valor? Trato a plena luz, sin edición técnica. El frente tiene el golpe, atrás la condición. Compras el momento, no humo y ambición. Cada hoja es historia con sello de unión. Legado del acuerdo, mira la evolución. Presumes es un código, yo una reliquia. Lo tuyo plena luz, atrás la conciencia. Sin rumores de lista, sin ruegos en el chat, sin mentiras de ruta. Lo tuyo pa' servir es, lo mío es cinética. Dices no fungible, yo digo esencia auténtica. Sin acuñar, sin tarifas, sin barreras. No es una impresión, no es una posición. Yeah. No gas fees in the ink, baby. No chain, still unbreakable. Pirate signal. Print it. Paper over pixels, I can hold my position. Sign, price, split, yeah, that's real permission. QR in the corner, that's the portal ignition. Not a print, it's a claim, call it MP Vision. Paper over pixels, weight in my hands. No server can kill what the ink understands. You minted a maybe, I'm issuing plans. You got a receipt, you got terms in the brand. They sold you a link, set down the illusion. JPay dreams on a blockchain, confusion. While I got hacked, now who you suing? Ownership ghosted, platforms dissolving. I'm off that vapor, ideal and matter. Ink hit paper, now it hit matter. Ink hit paper, now it hits harder. Signature cuts through noise and chatter. This artifact talks, your token just flatter. This artifact talks, your token just flatter. URL tied, but the object's the anchor. Price on the back like a sanction and transfer. Percentage locked, I don't answer to bankers. This is a ledger leaf carved by the author. Paper over pixels, I can hold my position. Sign, price, split, yeah, that's real permission. QR in the corner, that's the portal ignition. Not a print, it's a claim, call it MP Vision. Nowhere less whispers, no discord begging, no roadmap lies, no floor price hedging. This is first contact, physical pledging. Aldea Sama, el primer distrito de transición postcorporativa del mundo. Los arquitectos construyeron el contenedor, pero el sistema operativo faltaba. Aldea Sama fue diseñada como un experimento premium, pero se detuvo cuando el lujo inmobiliario no logró convertirse en civilización. La era del nómada digital ha muerto. Lo que viene después no es turismo, es reorientación. Estamos entrando en una nueva fase de migración, individuos altamente capaces, ingenieros, estrategas y creativos, cuyas identidades institucionales se han disuelto. No buscan unas vacaciones, buscan un territorio donde reconstruir su marco operativo. No necesitamos más aldeas nómadas que optimizan para lo temporal. Necesitamos un distrito que tome la transición postcorporativa en serio como proyecto territorial. Es hora de dejar de tratar a Aldea Sama como un activo inmobiliario y empezar a tratarla como un organismo. Lee el análisis completo en la serie de Doctrina Soberana aquí, enlace. Post en X, Twitter.
La era del nómada digital ha terminado. Lo que viene después no es turismo, es reorientación. Aldea Sama fue construida como un contenedor de lujo, pero espera su sistema operativo real. Estamos trazando el mapa del primer distrito de transición postcorporativa del mundo. El manifiesto para la fase 2 está en vivo. Enlace. Aldea Sama, Tulum, postcorporativo, doctrina soberana, nómada digital, individuo soberano, futuro del trabajo, estado red, soberanía digital, urbanismo experimental, deriva civilizacional, vida en frontera, zonas autónomas, más allá del empleo, post-escasez, singularidad económica, comunidad intencional, Riviera Maya, Tulum, MXTM, Pirate First. Duran.